hermosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Muy buenas tardes, mis amados hermanos y amigos que están en sintonía, que están pendientes de esta programación cristiana que lleva por título Resplandece. Este programa es patrocinado especialmente con las ofrendas de la Iglesia de Cristo, y este espacio pues es pagado por eso tesoro de la iglesia, que son las ofrendas, que es para toda buena obra. Gracias a Dios pues doy en estos momentos por estar en este canal de televisión para transmitir lo que es este programa. Más que todo, el alto privilegio es de predicar su gloriosa palabra a través de este medio tan importante. Hoy en día los canales de televisión son bien populares. Antes un programa por la televisión valía muchísimo dinero y casi nadie transmitía por la televisión. No existían las redes sociales, incluso lo que es el asunto de lo que es el teléfono, ¿verdad? En aquellos tiempos, yo recuerdo que tuvieran un teléfono de línea costaba mucho dinero, ¿verdad? Con Hondutel, entonces eran pocas las personas que eran privilegiadas. Hoy en día todo el mundo tiene su respectivo teléfono celular, la comunicación, las redes sociales, incluso uno puede tener su canal de televisión por el YouTube, predicar, hacer noticias, lo que quiera por ahí, perdón, y ahí podemos ver exactamente que todo se ha expandido, hoy en día se ha multiplicado, todo se ha modernizado, y bien, sea para bien o para mal, porque las redes sociales sirven para ambas cosas, ¿verdad? Hay un montón de canales por el YouTube, que gran cantidad de mentiras. Hoy en día ya apareció la inteligencia artificial también, que es otra gran mentira, ¿verdad? Otra gran mentira. Entonces las personas tenemos que tener mucho cuidado con lo que miramos en lo que es las redes sociales, pero se llaman redes, ¿verdad? Que cautivan, ¿verdad? Y así más que todo, pues la persona pierde su tiempo también mirando las redes sociales. El canal de televisión es una gran herramienta para predicar, es una gran herramienta porque a nivel mundial escuchan la palabra de Dios. Escucho debates en el mundo entero de católicos versus evangélicos y diferentes denominaciones en el mundo. Incluso se meten a los debates los judíos con sus diferentes tipos de argumentos, y observando nosotros realmente una polémica, una división hoy en día de la creencia en Cristo Jesús. Eso lo prohíbe la palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. La palabra de Dios nos dice a nosotros que es prohibido, dice que todos hablemos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Lo que hacen las polémicas, lo que hacen los debates, lo que hacen las religiones hoy en día es de dividir la fe, el cual Cristo nunca estuvo ni está de acuerdo. Entonces, este es el asunto. Incluso yo recuerdo cuando yo entré a la Iglesia de Cristo, ya hace ahí sobre 37 años, ¿verdad? Yo recuerdo que recibí la enseñanza, la doctrina basada en la palabra de Dios, en la teología bíblica, que la Iglesia de Cristo es la iglesia que Cristo edificó en esta tierra y se comprueba con la Biblia. Luego yo me sentía bien seguro, ¿verdad? Me siento seguro en la Iglesia de Cristo, pero luego voy conociendo que habían otras ramas, ¿verdad?, que dicen ser la Iglesia de Cristo. Unos que hacen división porque en el acto conmemorativo de la comunión, otros lo conocen como la Santa Cena, los hombres dicen que el recipiente es la copa, ¿verdad?, el instrumento en el cual se echa el fruto de la vida, dicen que es la copa, y que por lo tanto en la comunión se debe de participar con una sola copa,
con una sola copa, porque la Biblia dice que hay que beber de ella todos, ¿verdad? Entonces, confunden las palabras de ella que en ella. Entonces, en este grupo llamado Iglesia de Cristo, ahí la gente no participa de la comunión, no enfatizan que la copa es el fruto de la vid, que es la que se participa, no del envase. La gente confunde y le llaman a un grupo, a una parte de la Iglesia de Cristo, la Iglesia de las copitas. Luego se le llama a la otra la Iglesia de la copa, la de una copa, ¿verdad? Luego aparecen que no creen en el Espíritu Santo, estas personas. Y así sucesivamente, mi estimado hermano, mi estimado amigo. Luego apareció otro grupo, la Iglesia de Cristo, muy parecido, ¿verdad? Que se participa normal de lo que es la comunión, igual que nosotros. Se bautiza en el nombre del Padre, o sea, en el nombre de Jesús, con autoridad divina, para perdón de los pecados, excepto que malinterpretan la palabra fornicación y la aplican a la desobediencia de la ley civil y hacen división. Por eso muchos han corregido ese punto, ¿verdad? Muchos han corregido ese punto y otros siguen todavía en su terquedad, ¿verdad? Con referencia a ello, ¿verdad? Lamentablemente la Iglesia de Cristo también está dividida, ¿verdad? En algunos grupos religiosos tienen otros tipos de doctrina, otros tipos de actitudes. Hay hombres corruptos, ¿verdad? Apóstatas, que han sido predicadores de la Iglesia de Cristo y que ya están llevando la práctica de los grupos no escriturales. Ya están poniendo a predicar a las mujeres, ya están metiendo instrumentos musicales, ¿verdad? En lo que toca hacer la Iglesia, están metiendo doctrinas totalmente incorrectas, ¿verdad? Miré predicando a un hombre que ha sido supuestamente, entre comillas, de la Iglesia de Cristo, que dice que la Pascua está en vigencia, que el día que llaman algunas religiones días de Semana Santa hay que guardarlo y hay que mantenerse recogido, y se explica que la Pascua pues está como en vigencia para nosotros. Este tipo anda perdido ahí en eso, porque sabemos que el Antiguo Testamento fue abolido y entre ellos van las 7 fiestas solemnes mencionadas en Levítico 23, del 1 al 44. Entonces, ¿qué podemos ver? Las divisiones no son buenas, amados hermanos y amigos. Las divisiones no son buenas. Unos dicen que el matrimonio por la ley civil no es importante, ¿verdad? Dicen que ya desde que un hombre tiene su propia mujer, basado en la primera carta a los Corintios 7:2, está legítimamente casado. Sí, está casado en matrimonio delante de Dios, pero no legal por la ley civil, el cual todo cristiano tiene que legalizar su matrimonio. Esos dicen que no importa la legalización, ¿verdad? El matrimonio, que ya está casado y por lo tanto eso no es importante. Eso está totalmente malo también. Mientras que otros dicen que realmente si no han legalizado el matrimonio por la ley civil, no es un matrimonio. Dicen ellos que no es un matrimonio y que puede tener, buscar otra persona para casarse ya estando en Cristo, y lo legaliza por la ley civil y que el pasado pues quedó enterrado, ¿verdad? Ya eso no. Eso realmente es incorrecto también, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos ver, amados hermanos? El problema de las divisiones en el mundo lo que hace más bien es perder muchas almas, muchas almas. Por allá en el paraíso le introdujeron ese tipo de doctrina, que si se bautizaban pero que durmieron separados, la mujer tomó su camino, el hombre tomó su rumbo, destruyeron un matrimonio. Luego este hombre tuvo que buscar otra mujer, lo hicieron caer en adulterio. Lo mismo la mujer. Hay que tener cuidado cómo hablamos, si nuestra base está en la Biblia, sí o no. Otro punto, mis amados hermanos, que yo he venido estudiando en base al manuscrito original, en base al griego, la palabra cruz. Usted puede buscar en el internet el significado de la palabra cruz basado en el griego. Si lo busca basado en el castellano, en el latín, le van a dar otro significado. Pero usted búsquelo en el manuscrito original, en el griego, según el griego, ¿verdad? Unos dicen que y alegan todavía que hablar de que Cristo murió en un madero, el cual hay más de 20 textos bíblicos en la Reina y Valera. Pero si usted baja la Biblia correcta israelita, que fue traducida del manuscrito del hebreo, del arameo y del griego al castellano,
puede ver usted que en todos los 27 versículos que hablan de esa palabra cruz, en la Biblia K2, traducida de los israelitas al castellano, o sea, con el idioma original, no dice así, sino que se llama estaca de crucifixión, ¿verdad? Eso es un madero. Entonces, mirando nosotros la influencia, ¿verdad? La influencia de sectas religiosas a nivel mundial ha sido terrible y se ha introducido en la iglesia. Una vez que yo estaba dando una explicación en un foro internacional, un señor, ¿verdad? Un señor que dice ser anciano en Nicaragua, dijo que yo estaba influenciado por los testigos de Jehová. De ninguna manera. Todos los grupos religiosos tienen sus cosas buenas, tienen sus verdades. No todo lo que hacen ellos es malo, es incorrecto. Y a veces nosotros creemos que en la iglesia de Cristo no hay influencia de algunas sectas religiosas, ¿verdad? Y sí las hay y la gente todavía no las ha detectado, ¿verdad? Caminar logos de una T minúscula, la inicial del dios Tamuz, lo consideran como el instrumento que fue crucificado Cristo. Es un error, ¿verdad? Eso está basado a la luz de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué miramos nosotros? Esas situaciones a veces no nos damos cuenta. Si nosotros nos vamos a estudiar la historia bíblica escritural, la iglesia de Cristo no tenía un edificio al principio. La iglesia vino a tener un edificio, los grupos religiosos vinieron a introducir un edificio a la iglesia hasta el siglo III, ¿verdad? 300 años después del establecimiento de la iglesia, establecieron los romanos un edificio para que la iglesia se congregara. Antes tampoco no era ley que tenían que tener silla, la adoración era de rodillas, era postrado o una actitud de pie, pero nunca se iba a dormir en las sillas, en los asientos de la iglesia, ¿verdad? En aquellos tiempos se introdujeron las sillas, ¿verdad? Nosotros tenemos, y no es malo, pues Jesús predicó sentado también, en algún cojín, en algo, él se sentó. Eso no es malo, ¿verdad? Tener sillas, que la iglesia tenga recursos para tener su propia casa donde se reúna, no es malo, pero tampoco no es pecado no tenerlo. Lo único que se sacrifica más uno en pagar alquileres, como le pasó a Pablo allá en el libro de los Hechos de algunos Apóstoles, ahí. Entonces, de todo eso, nosotros pensamos, ¿quién metió entonces la música instrumental en la iglesia? ¿Verdad? Cuando echaron manos de los manuscritos más antiguos, fue al Vaticano, ¿verdad? Lo que es la traducción de la Septuaginta. Se llama Septuaginta porque fueron 70 hombres quienes lo tradujeron, y aquel teólogo católico Jerónimo lo tradujo, lo hizo pues al griego, todo el Antiguo y Nuevo Testamento en griego. Entonces, mis amados hermanos, hay que agradecer también a nuestros amigos católicos que ellos también en aquellos tiempos hicieron buena obra, ¿verdad? En aquel tiempo ellos trabajaron en dividir la Biblia en libros, ¿verdad? El libro de, por ejemplo, Primera, Segunda de Samuel era un solo libro. Ellos lo dividieron en dos libros, lo estudiaron. Luego Primera y Segunda Crónica era un solo libro. También ellos lo estudiaron, lo dividieron en dos libros. Dividieron la Biblia en capítulos y versículos, excepto las traducciones que la ubicaron a su propia doctrina, ese fue el problema. Pero hicieron buen trabajo. Los 27 libros del Nuevo Testamento los organizaron, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, ¿verdad? El señor Damaso, ¿verdad? Trabajó en eso, muchos teólogos católicos trabajaron y se les agradece, ¿verdad? Se les agradece. Luego vienen los grupos, ¿verdad? Que le llaman ellos protestantes, que son los mismos, ¿verdad? Los grupos evangélicos salieron de la Iglesia Católica, ¿verdad? Por Martín Lutero y sus 6 reformadores, y en el cual escribieron 95 tesis en las paredes del Vaticano en reclamo, pero le llaman protestantes, pero es lo mismo. Y miramos nosotros que la misma actividad parecida de ambos lados es igual, ¿verdad? Entonces hay influencia del uno para con el otro. Entonces ahí lo que hay que hacer uno es examinar las Sagradas Escrituras, cuál es la doctrina de Cristo, cuál es esa verdad que lleva al hombre a ser salvo, ni más ni menos, sin condenar ni dañar a nadie, sino enseñar y dejarnos corregir por la palabra de Dios. La Biblia, si no hubiese sido dividida y puesta en un solo libro, quizás no hubiesen habido tantas confusiones en la tierra, ¿verdad? ¿Por qué motivo dice todo el mundo? La palabra de Dios, los 66 libros, y otros le agregan otros que llevan más de 70 libros.
Entonces dicen ellos, es toda la palabra de Dios. Pero en una parte de la Biblia, por ejemplo, en la ley de Moisés, el que no guardaba el sábado había que matarlo. Y todas las 7 fiestas solemnes, la ley del talión en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eso fue el punto que Cristo abolió con su muerte en el madero. Entonces, ¿qué podemos ver, mis amados hermanos? Todo esto, ¿verdad? En cuanto al Antiguo Testamento, dicen algunos, el guardar el sábado es estatuto perpetuo. Pero en Génesis 17, versículo 7 en adelante, se habla que también el mandamiento de la circuncisión era estatuto perpetuo, y nadie quiere circuncidarse hoy en día. Y así hay muchos mandamientos, serían perpetuos, pero si el pueblo lo cumplía, si no, Dios cambia su itinerario. Entonces, ¿qué fue el cambio que hizo el Señor? Reemplazó al Antiguo Testamento por un Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento sellado con sangre de un cordero, de un animal, ¿verdad? El Nuevo Testamento sellado con la sangre de Cristo, la verdad traída del cielo por Cristo mismo, que viene a ser transmitida a lo que es la humanidad para que seamos salvos. Entonces, podemos ver, estudiando el Antiguo Testamento, podemos ver nosotros cómo están las 3 etapas, la época de los profetas, la época patriarcal, hasta el monte Sinaí. Del monte Sinaí podemos ver la ley de Moisés, que llega hasta la cruz de Cristo, y el pacto de la cruz de Cristo después de la resurrección llega hasta el fin del mundo. Entonces, solo es de estudiar qué es lo que está en vigencia y qué es lo que no está en vigencia. ¿Por qué está el Antiguo Testamento? Porque sirve de corrección para ejemplificar aquellas cosas malas, incorrectas que hizo el pueblo y cuál fue la reacción de Dios. Aprendemos, ¿verdad? Y ver cuando el hombre hacía las cosas correctas, cuál fue la bendición de Dios. Es un medio de aprendizaje, ¿verdad? Un medio de aprendizaje que viene a dar al Nuevo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento no fue desaparecido, sino reemplazado por el Nuevo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento, para entenderlo, hay que estudiar todo el Antiguo Testamento. Los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo tienen 31.173 versículos inspirados y tiene 1.189 capítulos y más de 1.000.000 de palabras. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros? El estudiar la Escritura no es de la noche a la mañana. Algunos porque han pasado 2, 3 añitos en un instituto bíblico y uno de prácticas ya vienen con un título de licenciado, de doctorado, de bachillerato, un montón de cosas, ¿verdad? Realmente eso es pura vanidad. En la Biblia nadie mandan a ascender, a nadie le mandan a titular así de esa manera, ¿verdad? Nosotros somos cristianos y nada más. Está buena la preparación, está bueno el estudio, hay que aprovecharlo, pero no jactarnos en que somos superiores a otros porque hemos sacado algunos títulos. Yo también, a mí me dieron bastantes diplomas en mis estudios teológicos, pero no, esos solo son papeles. Lo importante es lo que aprendemos, lo que aplicamos, lo que enseñamos a otras personas. Entonces, ojalá y todos nos pusiésemos de acuerdo y predicáramos una misma cosa, una sola doctrina, un solo plan de salvación, sin tergiversar la Escritura y no predicar a favor nuestro, sino para la gloria de Dios. Entonces vamos a disfrutar ya de los primeros 2 cánticos espirituales al estilo a capela, luego entramos al análisis de la palabra de Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas 1000, al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Cuando el Señor me llame a su presencia, a luz de hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es mi corazón entona la canción, cuán grande es Él,
Glorificaremos al Señor por su muerte en la cruz. De la tumba Él se levantó, gloria al Salvador Jesús. Por 40 días regresó, a los suyos se mostró. A sus seguidores dio la paz y en las nubes ascendió. Vive victorioso nuestro Rey, exaltado Redentor. En el cielo reina en majestad el glorioso Salvador. Aleluya, Cristo el Señor, al Cordero nuestra luz. El Mesías vive, el yo soy, Rey de Reyes es Jesús. Estamos continuando con este programa Resplandece. Este programa Resplandece la Iglesia de Cristo. Un saludo muy especial para mi esposa Selenia, que reside en la colonia San Cristóbal. También un saludo especial para mis hijos, para Marjem, para Isaí. Y también un saludo muy especial para la familia Moncada, nuestro hermano Denis, ¿verdad? Su esposa, nuestra hermana Jessica, toda esta familia. Un saludo para mi madre, doña Reina Isabel Soriano, que también reside en la colonia San Cristóbal. Ahí pues a todos nuestros hermanos aquí en Danlí, pues me costaría mencionar todos los nombres de todos nuestros hermanos a través de este medio. Creo que me llevaría todo el programa mencionándolo, porque son cerca de 200 hermanos, ¿verdad? Entonces son bastantes. Ya en el paraíso, pues allá nuestros hermanos ahí andan por ya reunidos todos como unos 50 hermanos. Entonces también ya 50 nombres cuesta, ¿verdad?, de recordarlos y mencionarlos. Por eso digo un saludo especial para todos nuestros hermanos, ¿verdad?, de la Iglesia de Cristo en Danlí, y también para todos nuestros hermanos en la Iglesia de Cristo en la ciudad del Paraíso. Un saludo también para todos nuestros hermanos en la Iglesia de Cristo de San Juan de Linaca. Allá estamos, está comenzando, la iglesia está joven, ¿verdad?, la Iglesia de Cristo en San Juan de Linaca, ¿verdad?, unos que iniciaron pero no continuaron. Pero hay un grupo que ahí está todavía encendida esa luz y que estamos trabajando con ese grupo para que crezcan en la fe y esa luz, esa verdad siempre se lleve. Un saludo, voy a mencionar pues algunas familias en el paraíso. Un saludo especial para la familia González, ¿verdad?, nuestro hermano Héctor Francisco Dávila González. Un saludo para él allá en la ciudad del Paraíso, ¿verdad?, en la colonia. Yo creo que esta colonia está pegada a la colonia 24, la colonia 24 cerca de la San Isidro, ahí en la ciudad del Paraíso. Que Dios bendiga a nuestro hermano Héctor Francisco Dávila González, a su esposa, nuestra hermana Raquel Vargas, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Un saludo también para nuestro hermano Adonis Samira Acevedo, su esposa, nuestra hermana Norma de Acevedo, también para Samira, su bebé. Y también estoy enviando un saludo muy especial para la familia Marcía, nuestra hermana Reina, ¿verdad? Ahí está nuestra hermana Santos, toda esta familia, nuestra hermana Susana, Heribertito, que Dios les bendiga. Y también un saludo para la familia Ayestas, nuestro hermano Jonathan, nuestra hermana Roxana, ¿verdad? Y así, allá en la colonia San Juan está nuestro hermano Efraín nuestro hermano Efraín Ordóñez Espinal, también su esposa, nuestra hermana María. Saludo también para la familia Alvarado, nuestra hermana María Isabel Alvarado y familia. Así hay más, pues yo los quisiera mencionar, nuestra hermana Maybe también. Saludo para nuestro hermano Abrancito. Saludo para todos, ¿verdad?, aquellos hermanos y amigos que están pendientes de esta programación cristiana que ha dado por título Resplandece. Así pues, es un alto privilegio ingresar hasta sus hogares, hasta el rating de sus hogares, y ahí pues compartir esta bendición de la palabra de Dios, este mensaje, ¿verdad?, que Dios quiere que todos escuchemos y que seamos guiados, ¿verdad?, por lo que es la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, mis amados amigos, este programa es para usted y vamos a tratar un tema
un tema muy importante, un tema que muchas personas realmente lo han leído, lo han escuchado, pero que en realidad le hace falta bastante discernimiento concerniente a este tema tan importante. Y mis amados hermanos, vamos a leer lo que dice la Escritura en Juan, el Evangelio según Juan, ¿verdad? Capítulo 8, versículo 30 hasta el 33. En el Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 30 al 33, dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él, ¿verdad? Estamos hablando de lo que es la ascensión de Cristo al cielo y otros puntos muy importantes que Jesús mencionó. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Mire que Jesús vino a predicar primeramente al pueblo de Israel y estos judíos, ¿verdad? Se les llamaba judío a los descendientes de la tribu de Judá. Estos judíos que habían creído en él. Les dice, si vosotros, les dice el Señor, permaneciereis en mi palabra, oiga bien, los judíos, por lo general, según Deuteronomio capítulo 6, del 1 al 4, incluyendo pues hasta el versículo 8, en Deuteronomio se habla la ley del Antiguo Testamento. Un niño, desde que nacía, se le adornaba con los mandamientos escritos en las muñequitas de sus manos, en su frente, en los dinteles de las casas, tenían que estar los 10 mandamientos, y ahí pues el pueblo de Israel era instruido. Luego algunos eran miembros del Sanedrín judío compuesto por 70 ancianos, y estos tenían que leer 20 veces el Antiguo Testamento, los 66 libros inspirados, incluso memorizarlos, ser experto en la teología del Antiguo Testamento, pero Cristo no los aprueba porque ellos eran expertos en el Antiguo Testamento. Por eso Él les habla de su palabra, no la palabra dictada por Moisés, no palabra dictada por los profetas, sino la palabra de Cristo bajo el nuevo pacto. Por eso le dice, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esto nos lleva a recordar también, ¿verdad?, el punto de segunda de Juan 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, dice y tiene al Padre y tiene también al Hijo. Por eso dice Cristo, si permanecieres en mi palabra, habla en una singularidad, seréis, le dice, verdaderamente mis discípulos. O sea, un verdadero discípulo de Jesús tiene que estar bien empapado en lo que es la doctrina de Cristo bajo el nuevo pacto. Ser cristiano no es solamente un nombre. Ser cristiano no es solamente saber o haber estudiado o haber leído toda la Biblia. Ser cristiano es obedecer la doctrina de Cristo bajo el nuevo pacto. Por eso les dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Un discípulo es un creyente. Mucha gente habla del discipulado, ¿verdad? Pero en realidad el discipulado es en base a la prédica del Evangelio. Todo creyente, todo aquel que se bautiza en el nombre de Jesús, ya es un discípulo de Él. Entonces, ¿dónde dice? Y les promete Cristo, si permaneciereis, miren, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y les promete algo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mucha gente dice, Cristo murió por la verdad, Cristo murió por los pecadores, Cristo murió por nuestras faltas. La verdad que Él deja es la salvación del hombre, ¿verdad? Ya vamos a hablar de esta verdad. Mire, conoceréis la verdad y la verdad, dice la Escritura, os hará libres. Fíjese bien, este versículo a menudo se cita a veces de una manera incorrecta, pues, hablar de esta verdad, lo que le acabo de mencionar ahorita. Sin embargo, ¿verdad?, en este versículo 31, ¿verdad?, donde nos dice que es la palabra de Jesús, pero vamos a ver en qué consiste. Vamos a ver en qué consiste esta verdad. Esta verdad, dice, conocer la verdad y luego obtener esa bendición de la libertad que es en Cristo Jesús. Libertad de condenación, libertad de la esclavitud del pecado. Incluso, mis amados hermanos y amigos, el hombre que entra en Cristo Jesús es capaz de ser libre de todo vicio, ¿verdad? Es capaz de ser libre de todo mal pensamiento, de toda avaricia, si le hemos dado cabida plena al Espíritu Santo en nuestra vida. El hombre viene a ser libre de ese montón de cosas
que vienen a su vida. Entonces aquí es donde dice, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta verdad. Recuerdo cuando ayer hablábamos en la Iglesia de Cristo, allá en la ciudad del Paraíso, donde hablábamos de este tema y donde estábamos hablando del caso de Poncio Pilato, ¿verdad? Donde habla de este punto, cuando él interroga a Jesús, ¿verdad? Él se cree superior. Él, pues, en el aspecto, en lo que tocaba hacer lo humano, era superior Pilato, porque era el gobernador, puesto por los romanos, ya que los romanos tenían diezmado a lo que es el país de Israel desde unos 30 años antes de Cristo por Augusto César. Se tomaron toda la tierra de Palestina, pues, y en ese tiempo todavía estaba diezmado el pueblo de Israel por los romanos. Poncio Pilato era el gobernador en tiempos que Jesús fue crucificado. Fíjese bien cómo le dijo aquí Poncio Pilato. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, les dice el Señor. Le digo entonces, Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Como quien dice, has dicho bien, has dicho lo correcto, ¿verdad? Le dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Fíjese bien en qué consistía el reinado de Jesús. Consistía en predicar esa verdad, que ya vamos a estudiar en qué consiste esta verdad. La verdad, todo aquel que es de la verdad, ya habla, mire, de hablar, de dar testimonio de la verdad, y luego habla de alguien que era de la verdad. Por eso dice, todo aquel que es de la verdad, le dice Cristo, oye mi voz. Oiga bien, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pilato se le vino a su mente una interrogante que muchos quizás no han podido discernir correctamente, esta verdad, porque Cristo le habló de una libertad por conocer esa verdad y de ser un verdadero discípulo de Jesús. Ser un verdadero discípulo es ser un discípulo aprobado por el Todopoderoso. Luego le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Mire, Cristo no le dio explicación. Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no he hallado ningún delito, ¿verdad?, en él. O sea, que Pilato también tenía esta incógnita, ¿qué es la verdad? ¿Verdad? ¿Qué es la verdad? Y esta verdad, muchos dicen, por la verdad murió Cristo, el hombre que es mentiroso, es contrario a la verdad, es cierto, pero la verdad, la que se refiere a Cristo, pues su palabra es verdad, eso lo dice su palabra, pero aquí a la verdad que se refería a Cristo es la que vamos a ver ahorita, que es la que hace salvo al hombre pecador. Esta verdad que muchos confunden incluso con palabras, ¿verdad? Vamos a ver Efesios capítulo 1 y en el versículo 13, donde esta verdad es identificada de una manera por el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, muy personal, ¿verdad? Dice, en él también vosotros, Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, la de Jesús, luego habla que ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En realidad, en este mundo muchos dicen haitanos evangélicos. Quizás algunos están mirando este canal de televisión y puede decir ese hombre es un evangélico. Realmente el cristiano no es evangélico, el cristiano es evangelista. Hechos 11:26 dice, y se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Es totalmente diferente, ¿verdad? En este mundo no existe un ser humano que sea evangelio. El evangelio, ya se lo voy a explicar en qué consiste. El evangelio dice de vuestra salvación, el evangelio es para salvación, dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El evangelio. En Marcos 16:15, Cristo le ordena a sus apóstoles, fueron los primeros emisarios, ¿verdad?, para ir a predicar el evangelio, o sea, las buenas nuevas. Les dice, el evangelio de Cristo Jesús, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿verdad? O sea, buenas noticias para el hombre pecador, pero le explicaban en qué consistían esas buenas nuevas, el evangelio. Les dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda
criatura, a toda persona. El que creyere, o sea, la fe, y fuere bautizado ya grande, será salvo, mas el que no, será condenado. Mis amados hermanos, podemos ver la prédica de este evangelio. Mucha gente, yo los he visto hablando por la televisión, los he visto hablando por medio de frecuencia modulada por la radio, o también por el AM, amplitud modulada, por el cual transmiten algunos programas. Dicen, estamos predicando el evangelio. Pero cuando las personas preguntan qué debo de hacer para ser salvo, solamente le dije, levante la mano, acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, o ponga la mano sobre la radio y será salvo. Le mintieron. El evangelio no consta solo de eso. Jesús, ¿verdad?, realmente no ha mandado a predicar a que lo acepten, ¿verdad? Jesús nos acepta a nosotros cuando Él nos ha hecho limpios de pecado. Así dice Efesios 1:6, que somos aceptos en el amado por la limpieza a través del evangelio, que vamos a discernir en qué consiste esa palabra, evangelio, las buenas noticias de salvación para el hombre pecador. ¿Y en qué momento participamos del evangelio? Vamos a ver qué nos dice la Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, donde habla de estos 3 puntos de los cuales consta lo que es el evangelio. Este evangelio que lleva la salvación a los seres humanos. La Biblia dice de la siguiente manera: aquel que dice que el bautismo no es para salvación está cortando al evangelio, no ha creído en un evangelio correcto. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual, dice, también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, mire así mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he anunciado, mire, este es el anuncio del evangelio, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Primer punto que consta el evangelio, la muerte de Cristo, ¿verdad? Por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Segundo, y que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día. ¿Qué es el evangelio entonces? La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Qué le anunciamos al hombre pecador nosotros? Que Cristo murió por nuestros pecados, pero no se quedó en el Hades, no se quedó en la tumba. Jesucristo resucitó al tercer día, murió y fue sepultado y fue resucitado al tercer día como Él había prometido. Este es la verdad, este es el evangelio, por lo cual conduce al ser humano a la salvación. Ahora, ¿de qué edad el hombre puede participar del evangelio? Yo no le puedo predicar a un niño, porque un niño no me va a entender ni le van a hacer fe. Eso dice la Biblia en Romanos 10:17. En Hechos 8:14 habla que venían a bautizarse hombres y mujeres. Vamos a ver en el momento en el cual nosotros participamos del evangelio, de las buenas nuevas, y en el cual nosotros obedecemos esta palabra. La Biblia dice en Romanos capítulo 6 del 1 al 5. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora explica, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados o sea, dentro de Cristo Jesús, dentro de su palabra, de su doctrina, hemos sido bautizados en su muerte? Mire, participamos de la muerte de Jesús en el acto del bautismo. ¿Cómo? Cuando nosotros recibimos la palabra, tenemos fe, según Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y según Mateo 13:19, el hombre tiene que entender la palabra para que el enemigo no robe lo que ha sido sembrado en su corazón. Entonces, ¿qué miramos aquí? Cuando el hombre, ¿verdad?, viene a ser bautizado, primeramente escuchó la palabra de Dios, le nació fe. Entonces este hombre le llegó el momento de decidir su arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Un cambio de mentalidad que resulta en un cambio de vida o un cambio de voluntad. Cambia su mente, cambia su ser interior, cambia todo en su vida. Entonces el viejo hombre de pecado, por fe, le da muerte en las aguas del bautismo, sumergido, ¿verdad?, en las aguas del bautismo. Le da muerte al viejo hombre de pecado, y también en ese momento que le da muerte al viejo hombre de pecado, participa de la muerte de Cristo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, dice la Escritura. Participa de la muerte
cuando somos sumergidos en el agua de la sepultura de Cristo, y luego dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. ¿De qué participamos entonces nosotros en lo que toca al recibir el plan de salvación? De la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ese es el evangelio que nosotros participamos por fe. Cuando nosotros obedecemos este plan de salvación divino, nosotros, dice la Escritura, somos inscritos en el libro de la vida, ¿verdad? Pero es una decisión ya grande, no porque me lo ordenó otro, sino porque yo recibo esa palabra y decido arrepentirme y decido también confesar a Jesús que Él es el Señor de mi vida, obedecer y luego sepultar ese viejo hombre en las aguas del bautismo y nacer como una nueva criatura, luego emprender una lucha de perseverar hasta el fin de mi vida o hasta cuando venga Cristo. Mis amados hermanos, esa verdad que Cristo dice, ¿verdad?, que al hombre lo hará salvo, ¿verdad?, será verdaderamente libre. Ese es este evangelio que se predica después de la resurrección de Jesús, las buenas nuevas de salvación. Antes no se podía predicar, pueden decir algunos, bueno, el ladrón en la cruz, ¿qué pasó con él? Y todos aquellos que murieron, aquellos fehacientes del Antiguo Testamento. Habacuc 2:4 dice que el justo por la fe vivirá. En el Antiguo Testamento no necesitaba el hombre ser bautizado, pero era retenido en un lugar de espera, en el Hades, en el paraíso, que le llamaban también seno de Abraham. En Efesios capítulo 4, versículo 8 al 9, la Escritura dice que Cristo bajó a las partes más bajas de la tierra y subió a lo alto llevando cautivo la captividad y dio dones a los hombres. Cuando Cristo hace su sacrificio en el madero, toda la fe del Antiguo Testamento, aquellos hombres que murieron en obediencia, esa fe contó y Cristo los libertó de ese lugar de espera y trasladados al paraíso celestial, según 2 Corintios 12, del 1 al 4. Mis amados hermanos, ese proceso, ese tipo de plan de salvación, son pocas las personas que lo predican, ¿verdad? Son pocas las personas que lo comprenden, porque usted le pregunta a un pastor evangélico, ¿qué le va a decir? No, el bautismo no es para salvación, el bautismo no salva. Y luego le pregunta usted a otro, no, dice, es que fue bautizado chiquito por el pecado original, ¿verdad? Luego le pregunta usted a un musulmán, no, hombre, y Cristo no fue salvador, él fue un simple profeta que murió y sus huesos ahí están en Jerusalén, ¿verdad? Luego viene y le habla usted a un budista, no, Buda fue el profeta aquí. Luego le ve a otro, apareció por Estados Unidos otro. Por ahí andaba un hombre diciendo que el pecado no existía y que usted podía pecar a diestra y a siniestra y que por lo tanto no existía el pecado, no existía el infierno, no existía Satanás. Y se identificó como un Cristo y hace poco se murió el hombre de cáncer en el hígado. Esa es otra cosa, ¿verdad? Me estoy sonriendo con un amigo por acá. Ese es otro punto, ¿verdad? Tener uno, esa capacidad de discernir, ¿verdad? Decir uno que el bautismo no salva es cortarle al plan de salvación, es cortarle a la participación de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. Es cortarle. Mire lo que dice el apóstol Juan por inspiración del Espíritu Santo, aquí en 1 de Juan capítulo 4. Aquí habla, y este es otro punto que hay que entenderlo, en qué consiste. Amados, dice 4:1. No creáis a todo espíritu. La palabra espíritu se refiere a una persona, ya que 1 Tesalonicenses 5:23 declara que el hombre posee alma, cuerpo y espíritu. Entonces, hablar de un alma, hablar de un espíritu y de una persona es lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando dice no creáis a todo espíritu, se está refiriendo a un predicador, una persona, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿verdad? En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Este es otro punto, ¿verdad? Que el anticristo va a venir en el futuro y ya tiene cerca de 2000 años de estar con la religión falsa en la tierra. Entonces, ¿qué es el hombre que niega que Jesucristo ha venido en carne? Negar que Jesucristo ha venido en carne es negar que Cristo fue muerto, fue sepultado y resucitado. Negar que Jesucristo ha venido en carne es negar que el bautismo es para salvación. ¿Por qué? Porque en el bautismo se participa de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo por fe.
Entonces, de una forma indirecta, de una forma ciega, los hombres están negando que Jesucristo vino en carne. Falta ese plan de salvación que cumplir, mi amable fehaciente. Entonces, aquí tenemos nosotros la prueba. ¿Cómo voy a probar yo una religión? Por mi casa han pasado muchos, ¿verdad? Han pasado, el otro día pasaron unos teólogos, ¿verdad? Por mi casa, y me dijeron que andaban predicando el evangelio de Jesús, unos hombres de sombrero, señoras ahí bien amables. Cuando les pregunté el plan de salvación, me le dieron una gran vuelta, ¿verdad?, al asunto, y nunca me pudieron decir directamente de ese asunto del plan de salvación. Cuando se les expuso la doctrina correcta, se fueron y me dijeron que no tenían tiempo, ¿verdad? Y así sucesivamente hemos hablado con muchos, mas no tienen esa visibilidad de predicar un verdadero plan legítimo de salvación que dicta el nuevo pacto. Mis amados hermanos, en esto consiste, ¿verdad?, el espíritu del anticristo y el espíritu, el espíritu del error, ¿verdad? El que confiesa que Jesucristo ha venido en carne tiene que demostrarlo. ¿Cómo lo demuestra? Por fe, dándole muerte al viejo hombre pecado, sepultándolo en las aguas y resucitando espiritualmente como una nueva criatura. ¿Qué es lo que nace de nuevo? No es el cuerpo, es el espíritu. Fue la expresión que Cristo le dio a Nicodemo, una tremenda clase, según veo yo en las Sagradas Escrituras, es una de las clases mayormente profundas, ¿verdad?, que Cristo le da a este funcionario, este principal, este maestro, este abogado de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Le da tremenda cátedra a este hombre, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Le habla en el versículo 3, por tiempo pues no le explico de raíz el asunto, cuando vino Nicodemo, por qué y qué función tenía, pero respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjese bien, un experto, ¿verdad?, en los 66, en lo que eran los 39 libros del Antiguo Testamento, ¿verdad?, no podía discernir qué era el nacer de nuevo, y eran sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Jesús le habla de un renacimiento, y el hombre le sale con algo que nosotros lo hubiéramos tomado como incoherente, pero Jesús no lo miró así, sino como un pensamiento de aquel hombre basado en lo que él sabía. Le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Cristo le dice: el nacimiento que yo te digo no es humano, ¿verdad? Tienes que nacer del agua y del espíritu, aludiendo al bautismo, y la parte espiritual es cuando somos engendrados por el Espíritu Santo, ¿verdad?, según Juan 1:11 al 13. Entonces, cuando nosotros realmente somos engendrados por el Espíritu Santo, necesitamos nacer de nuevo por fe, y este nuevo renacimiento es del agua y del Espíritu en el acto del bautismo. Ese es el Evangelio, ese es el fruto del Evangelio, es lo que dice Juan capítulo 16, ¿verdad? Juan 16, 15 y 16, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Solo hablar del bautismo es fácil, pero comprender en qué consiste el bautismo, hay que irnos profundamente a escudriñar las Escrituras en qué consiste, qué es lo que hay que hacer para ser bautizado. Mi fe en Jesús tiene que tener algo verídico, tiene que atestiguar algo de mi fe, y ese atestiguamiento es lo que se hace. Se sepulta el viejo hombre de pecado y nacemos como una nueva criatura, y luego nuestro testimonio, nuestra forma que nos comportamos durante nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, dicta mucho y predica mucho al mundo. Entonces, mis amados hermanos, ser cristiano no es automáticamente, se requiere obediencia a la fe, al arrepentimiento, confesión de fe, bautismo y perseverancia en la santa y gloriosa doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Si usted cumple estos pasos, entonces sí se cumple lo que dice Cristo: y conoceréis la verdad. Si permaneceréis en mí, en mi palabra, dice Cristo, seréis verdaderamente mis discípulos, creyentes verdaderos. Mire, luego le habla: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Como quien dice, conocemos el discernimiento, el significado de la palabra evangelio y de lo que hay que hacer para ser salvo y ser acreedor a esa buena nueva de salvación que es en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, comprender esto pues es fácil, solo hay que estudiar, discernir
indagar, ¿verdad?, en las Sagradas Escrituras y luego llevar a la práctica. Recuerde que los hombres no salvan. El Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Fue quien se dio en el madero, fue quien murió por nosotros, fue quien resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Él completa su sacrificio por nosotros y nosotros en esta tierra completamos aquellos puntos que tenemos que completar en nuestro caminar con Cristo. Ahora vamos a disfrutar de un cántico de despedida y luego pues damos unas palabras de despedida de este programa Resplandece. Viene aquel día, que feliz seré. Aquel día, que feliz seré. Viene ya a llevarme al hogar junto a mi Jesús. Viene aquel día, que feliz seré. Aquel día, que feliz seré. Viene ya a llevarme al hogar junto a mi Jesús. Mirando al cielo, cuando venga el Señor. Mirando al cielo, cuando venga el Señor. Sí, viene ya a llevarme al hogar junto a mi Jesús. Viene ya Aquel día, que feliz seré. Aquel día, que feliz seré. Viene ya a llevarme al hogar junto a mi Jesús. Una canción de alegría cantaremos allá por calles de oro. Iremos allá, viene a llevarme al hogar junto a mi Jesús. Viene ya Aquel día, que feliz seré. Aquel día, que feliz seré. Viene ya a llevarme al hogar junto a mi Jesús. Aquel día, que feliz seré. Aquel día, que feliz seré. Viene ya a llevarme al hogar donde moraré. Si con Cristo siempre moraré. Bueno, lamentablemente hemos llegado a la parte final de su programa Resplandece. Damos gracias a Dios, gracias a usted, amable televidente, y también a los telespectadores que estuvieron pendientes de este programa, de este tiempo dedicado a escuchar la palabra de Dios. Estuvo con usted su hermano y amigo Martín Vázquez Soriano, quien le habló. Quien le desea que pase una feliz tarde-noche, invitándoles para que vean y escuchen este programa Resplandece de 4 a 5 de la tarde. El día de mañana estaremos en acción. Y luego pues hasta el día sábado. Bueno, que Dios les bendiga, con permiso. Día grande viene, un día grande viene, cerca está. Cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo, sí, te hayas listo, sí, para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo, sí, te hayas listo, sí, para el tribunal. Día triste viene, un día triste, viene, cerca está.
Cuando oíd pecadores nos conozco, el juez dirá, oh hermano, apercibido está. Te hallas listo, sí, te hallas listo, sí, para el fallo del gran tribunal. Te hallas listo, sí, te hallas listo, sí, para el tribunal. Día alegre viene, día alegre viene, cerca está. Mas su luz brilla solo en los que aman al Señor. Oh hermano, apercibido estás. Te hallas listo, sí, te hallas listo, sí, para el fallo del gran tribunal. Te hallas listo, sí, te hallas listo, sí, para el tribunal. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Vamos a alabar al príncipe de paz, vamos a gloriar al rey de reyes, sí. Pronto vendrá el rey, su majestad revelará, y con él por siempre hemos de estar. Cuando el Señor se muestre tal cual es, oh sí, su resplandor no más nos cegará, no, no. Trompetas sonarán y cantaremos al Señor, cuando en gloria venga él. Cuando el Señor se muestre tal cual es, oh sí, su resplandor no más nos cegará, no, no. Trompetas sonarán y cantaremos al Señor, cuando en gloria venga él.